Me complace a través de Access Networks que estén con nosotros nuevamente y que pues podamos seguir con esta información que ha sido en los últimos meses crucial pues por el tema de la pandemia. Y pues quiero comentarles a los que no pudieron estar en la sesión anterior, Access Networks es una empresa que se dedica a ofrecer servicios satelitales a nivel global. En México nosotros contamos con 2 telepuertos que dan cobertura a toda la República Mexicana. Y estamos ubicados en más de 50 países, en 4 continentes. Y pues bueno, también quiero aprovechar este momento para presentarles a Germán Pérez, quien es nuestro expositor el día de hoy. Y él es nuestro director de soluciones y producto en Access Networks. Y él es quien nos continuará con esta sesión. Él tiene 13 años de experiencia en todo el tema satelital. Ha sido director en diferentes empresas, Chief Officer en diferentes, Technology Officer en diferentes empresas, y pues bueno, tiene una gran experiencia en todo este tema satelital. Y pues muchas gracias, Germán. Adelante. Estás en mute. Gracias, Carla, y un saludo a todos los asistentes. Un placer para mí volver a estar acá con ustedes. Algunos nombres conocidos alcancé a ver que se estaban conectando. Un saludo para todos. Antes de arrancar con la sesión 2, nos quedó un par de preguntas de la sesión 1 que no alcanzamos a responder. Entonces me tomaré 2 minutitos para poder responderlas. Luego haré un breve recorderis de lo que hicimos en la sesión 1, la introducción de esta sesión 2 y la explicación del evento o el cierre de este taller. Entonces, de las preguntas que quedaron de la sesión anterior, nos preguntaba Gustavo Bermúdez de Telcel, ¿a qué hace referencia el concepto de transpondedor? Bien, el concepto de transpondedor realmente es un concepto que se le dio o se le cambió el nombre a canal. Los satélites tienen un espectro amplio que, dependiendo de lo que se haya definido por la ITU para cada región, se define entre 500 o 750 MHz típicamente para banda C y banda KU, o de 12 GHz para banda K. En esos espectros se tienen que dividir en canales, son subcanales. Esos subcanales para poder distribuir los servicios de manera que los beams y de manera que los clientes pueden acceder a algunos subcanales de servicio. Esos subcanales no se les dio el nombre de canales porque justamente para cada proveedor había para subir canales de televisión. Entonces, hablar de canales que se subían para canales de televisión, se les cambió el nombre a transpondedor, donde es simplemente una segmentación del espectro para poder dividir clientes y dividir servicios y dividir beams o huellas, como lo vimos en la sesión anterior, y es el nombre que se le da justamente para eso, para poder hacer divisiones de ese espectro, que pueden ser en satélites tradicionales de 28, 36, 54 o 72 MHz, y en los nuevos satélites que son definidos por software, específicamente los HTS, pues se dividen por subcanales, donde los subcanales ya el transpondedor vuelve a unirse digitalmente, y se puede hablar que un transpondedor puede ser de 2.3 MHz hasta de 110 o 500 MHz. Eso es el concepto de transpondedor. También nos preguntaban cuál es la vida útil de un satélite. Bueno, la vida útil de un satélite típicamente GEO es de 15 años, y la vida útil realmente es por el avión que habíamos hablado, el spacecraft, es el que le da este tiempo de vida útil o esta vida útil. Típicamente se habla de que el otro subsistema, que es el subsistema de comunicaciones, puede durar mucho tiempo, 30, 40 años, pero hay algunas excepciones. Entonces, el estándar son 15 años. Si el satélite es 100% eléctrico y adicionalmente está construido para que la respuesta a la triaxialidad, que lo vamos a ver el día de hoy, es mucho más eficiente por ser 100% eléctrico en todos sus componentes, incluido el spacecraft. Entonces, el satélite puede estar durando unos 27 a 30 años. Pero si el satélite es totalmente de combustible, y el combustible incluso es para un satélite no de grandes proporciones como GEO, sino un satélite LEO, como los que hemos escuchado que están en el boom, pues estaríamos hablando de una vida útil de entre 5 y 7 años.
Entonces, los microsatélites GEO, 7 años, los satélites GEO tradicionales, 15 años, los satélites 100% eléctricos pueden llegar a tener una vida útil de 28 años y los LEOs y todos están en el rango entre 5 y 7 años. En ese sentido, contarles que lo que hablamos en la sesión anterior es que lo que tarda el satélite en llegar a posicionarse en el apogeo y poder empezar a operar los servicios tradicionalmente hablando después de haber sido lanzados pueden ser 3 meses o de 1 a 3 meses en satélite de combustible y eléctrico de 3 a 5 meses. Bien, el día de hoy hablaremos un poquito sobre las fuerzas y las órbitas, las posiciones orbitales, cómo se componen los subsistemas y hablaremos también y haremos una sesión de cierre, una actividad de cierre de aproximadamente unos 12 minutos a través de Kahoot, donde ustedes van a ser premiados en puntos, una actividad meramente académica para que ustedes puedan no solamente enfocar los resultados y los conocimientos que acabamos de aprender hoy y hace 8 días, sino también pues divertirse un ratito en esta actividad. Bien, sin más preámbulo, entonces empezaremos. Parte de nuestro interés respecto a seguir con estos talleres, sí, contarles detalles importantes de satélite para los operadores no satelitales. Aquí encuentran parte de lo que nos habíamos quedado en la sesión anterior. Algunos lugares de lanzamiento tenemos Cabo Cañaveral en esta latitud-longitud, en Kazajistán, en Kourou, en la Guyana Francesa, en Plesetsk de Rusia, y en rojo tenemos unos no tan comerciales como en Estados Unidos, en China y en Japón con estas latitudes y longitudes. Bien, vamos a hablar en segundo instancia de lo que es órbita inclinada y cementerio y los satélites. Hemos hablado que los satélites se ubican en la posición ecuatorial y típicamente hablando de GEO y MEO, se ubican ahí sobre el ecuador y transmiten sus señales para poder operar los servicios en la órbita ecuatorial. Todo aquello que se salga de la órbita ecuatorial se llama órbita inclinada. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y adicionalmente, el cementerio de los satélites, ¿a qué hace referencia? Este concepto del cementerio de los satélites es muy importante porque a veces hemos visto en las películas que cuando las aeronaves se acercan a la Tierra o los artefactos o incluso partículas espaciales se acercan a la Tierra, pues empiezan a desintegrar justamente por el acceso a la atmósfera terrestre, pues primero entra una etapa de descomposición y de calentamiento extremo que hace que se vaya descomponiendo cualquier artículo que vaya entrando a la Tierra. En un principio, los satélites fueron pensados para que después de que su vida útil terminase, entonces se entraran a la órbita terrestre, pues a la atmósfera terrestre, y se fueran descomponiendo. Lamentablemente, con toda la basura espacial, esto ha sido ha sido muy difícil de manipular y desde hace muchos años se decidió que el cementerio de satélites es enviarlos hacia atrás. Es decir, hoy estoy aquí, yo sé que ustedes pueden ver en cámara, y me envían hacia atrás con el combustible que me quedan para perderme como basura espacial. Parte de las políticas de limpieza del espacio y de la basura espacial es justamente por lo que viene en camino de las órbitas inclinadas y las órbitas polares para los servicios de capacidad LEO o de órbita LEO. Entonces se entiende el cementerio de satélites cuando un satélite ya pues termina su ciclo y está pronto a finalizar su vida útil de sus 15 años tradicionalmente hablando en GEO, o incluso de sus 7 años tradicionalmente hablándolo en LEO. Entonces, en ese orden de ideas, pues se envía hacia afuera típicamente en GEO para que no choque ya con nadie más y no se convierta en mayor basura espacial, porque como veremos más adelante, pues ya las órbitas van a estar demasiado congestionadas, va a ser prácticamente una urbe de transición y de tránsito de satélites alrededor de la Tierra como átomos orbitando el núcleo y como electrones de un átomo orbitando el núcleo, haciendo pues que ya sea imposible manipular los servicios a través de las órbitas actuales.
Entonces, aquí abro el concepto de la triaxialidad. Nuestros conceptos pues clave de la triaxialidad son pues poder hablar de que las tres ejes en el satélite se ubica en una posición orbital como lo vimos hace 8 días y las fuerzas gravitacionales, la atracción a la Tierra, como la Tierra no es totalmente esférica y en los polos está achatada, porque estamos a veces mucho más cerca del Sol que en algunos periodos del año, porque la Luna pasa muy cerca a nosotros, porque pasan algunos artefactos por las partículas cósmicas, por los vientos solares, por el albedo, por las regiones en las que no se puede orbitar la Tierra, que justamente es esto, el albedo, que es una radiación electromagnética que existe entre la órbita Leo, la órbita Meo y la órbita Geo. Se los explicaba yo hace 8 días y se definen en estas órbitas justamente porque esos espacios que existen entre la Leo, la Meo y la Geo, esos dos huequillos que existen allí, son ruido electromagnético donde no se puede orbitar. Entonces son franjas. La órbita Leo es una franja donde se puede orbitar, donde no hay tanto ruido electromagnético. Luego viene ruido electromagnético, franja para Meo, ruido electromagnético, franja para Geo. Y todo esto afecta a nuestros satélites en órbita. Específicamente hablando, aquí hemos construido un video que lo explica, donde podemos decir que si en los tres ejes, aquí he dispuesto solamente dos, ubicamos en el origen a la Tierra estaría pues distante de nuestro satélite según una órbita cualquiera. En este caso, pues hemos dispuesto que sea la órbita geoestacionaria. Entonces, la Luna, el Sol y cualquier otro cuerpo celeste que esté aquí al lado de nuestro satélite va a empezar a ejercer atracción gravitacional. Toda esta atracción gravitacional va a hacer que nuestro satélite se mueva. Aquí vemos las líneas rojas que simbolizan la fuerza gravitacional y la fuerza de atracción y que justamente aquí en estos albedos, como la radiación electromagnética que existe entre cada una de las órbitas, pues también va a generar que haya atracción, incluso repulsión, en caso en que como la Tierra es como una bolita que está girando y cuando no es esférica salta y da brincos, como se les explicaba también en el momento en que veíamos el video de pruebas, las pruebas de vibración, pues cuando va uno en un coche y va por un terreno pedregoso, pues va que salta y salta, justamente esa vibración se va a observar en el mismo proceso por la atracción o repulsión de los cuerpos celestes, el albedo y cualquier otro elemento cósmico que pase alrededor del satélite. Y eso hace que el satélite se esté moviendo todo el tiempo, toda hora, las 24 horas del día. Y se mueve en los tres ejes. Ese movimiento de atracción, repulsión, de sacada de su punto de tranquilidad, punto de comodidad, pues se le llama triaxialidad. Y el concepto de triaxialidad se corrige o se compensa a través del combustible que le damos a los aviones, en este caso al spacecraft, que soporta este satélite para que lo compense. Hace mucho tiempo salió la película de Wall-E, de Wall-E y del otro robotcito, creo que se llamaba Eva, y jugaban en el espacio compensando su fuerza con unos extintores para apagar incendios. Es más o menos de la misma forma en la que se compensa el espacio, el espacio dimensional de los tres ejes en el satélite, donde se ubica pues la fuerza a través de este y se va haciendo con esta propulsión, ubicándose donde se detecta que hay movimiento, entonces se compensa de esta forma, haciendo que los tres ejes, la triaxialidad, entonces sea compensada. Para esto es importante decirles que existe un concepto clarísimo al respecto de la triaxialidad para poder soportar y entrar dentro de o operar dentro de un margen tranquilo y seguro al que se le conoce como el center of box o el centro de la caja. Nosotros, estando en la Tierra a 38.000 kilómetros de distancia, es decir, a 3 tierras de distancia de donde está el satélite, pues los movimientos parecen que fueran nulos porque no vemos que las antenas en órbita geoestacionaria se muevan, haciendo pues que pensar que los satélites no se estuvieran moviendo a esta distancia o a esta distancia que existe entre la Tierra y el satélite. Pero en la realidad, el movimiento del satélite puede ser compensado
por el efecto de la triaxialidad y el combustible de los satélites en un muy rápido tiempo, y típicamente los satélites están moviéndose en un centro o un rango de acción de máximo 0.1 grados, que es la máxima tolerancia para que no exista algún detrimento mínimo sobre las comunicaciones. Y esto es prácticamente 0.1 grados, es prácticamente 75 kilómetros en cada uno de los lados, de 75 a 85 kilómetros en cada uno de los lados de los tres ejes. Es decir, no sé si ustedes conducen mucho en los lugares de trabajo, pero 75 kilómetros realmente es mucha distancia, y 75 kilómetros se está moviendo pasó un momento algún cometa, o estamos muy cerca del Sol, o simplemente el albedo nos expulsó un poquito más de radiación, o hay vientos solares que nos están afectando con esa radiación, entonces nos hacen repulsión o atracción a la Tierra, y entonces el satélite en menos de 3 segundos se movió 6, 7, 8 kilómetros, o en 10 segundos se movió 70 kilómetros. Y esta compensación debe ser efectuada por el subsistema de control del satélite dentro de una caja imaginaria que no puede exceder los 75 a 85 kilómetros de lado. Si se sale de esta caja imaginaria, esta caja invisible, a la que llamamos la caja, o ubicarnos en la operación del centro de esa caja, pues va a hacer que nosotros notemos algunas deficiencias en las comunicaciones. Si bien las comunicaciones hoy en día para nosotros son mucho más tranquilas y no vemos jamás este efecto, allá arriba en el satélite hay movimientos de 70 kilómetros, de 80 kilómetros todo el tiempo en los tres ejes, justamente porque existe este tipo de afectaciones de atracción y repulsión. Nosotros aquí, pues a 38.000 kilómetros con menos de 0.1 grados, pues no logramos ver la diferencia, pero allá hay una compensación lo suficientemente fuerte para poder meternos dentro de esta caja. Ahora, el Center of Box significa que vamos a tratar tanto de las antenas que están en tierra, las antenas maestras, como el satélite, de ubicarnos siempre en el centro de la caja, para que cuando exista alguna afectación, pues que la afectación sea positiva hacia arriba o negativa hacia abajo, positiva hacia la derecha o negativa hacia la izquierda, hagamos la compensación solamente de uno de los dos lados, porque si el satélite no se ubica en el centro de la caja imaginaria, nos ubicamos más hacia un lado, cuando venga la afectación justamente para ese lado, pues nos habremos salido de la caja y las antenas pues van a estar recibiendo mucha menos señal, lo que significa un detrimento en los niveles, lo que significa detrimento en la percepción de servicio, porque vamos a sentir que de pronto está lento. Entonces, el acceso a internet o la navegación, etcétera. Entonces, este centro de la caja es importante. Esto se compensa muy bien con el subsistema de control, pero también hay parte de la investigación, pues después de muchos años de operaciones en satélite, existen algo que llaman las efemérides. En las efemérides es como el planning donde vamos a pasar, donde ya se sabe que aproximadamente vamos a pasar muy cerca del Sol entre marzo y la segunda semana de marzo y la tercera semana de marzo, y la segunda semana de septiembre y la tercera semana de septiembre. Entonces vamos a pasar demasiado cerca, vamos a tener algo que se llama las interferencias solares, y adicionalmente el Sol nos va a empezar a generar algunas afectaciones. Entonces por allí no vamos a pasar por el centro de la caja, sino que nos vamos a estar aislando. Así que ustedes, señores en tierra, operadores que no tienen un seguimiento automático con motores, pues por favor estén pendientes, porque se les puede estar desviando el seguimiento del satélite un poco y tienen que apuntarlo cuando estén en el Center of Box. Y esto va a un punto específico, y no es el mismo punto que yo veo en la República de México, específicamente en Ciudad de México, que lo que ve otro usuario en Argentina, justamente por la curvatura y por la forma en la que la onda empieza a generarse, porque si bien el haz electromagnético viaja a la velocidad de la luz, hay alguna cierta curvatura, y eso hace que en esos movimientos la compensación sea un poco diferente, y por eso existirán unos efemérides. Efemérides que el mundo satelital conoce a la perfección, que sabe que en marzo va a funcionar así, que sabe que en agosto funciona de una forma, que sabe que en diciembre funciona de otra, porque justamente ya saben cómo son los recorridos de la órbita elíptica que tiene la Tierra respecto al Sol.
Y esto es importantísimo decirlo. Aquí estos efectos son compensados no solamente por el combustible, sino por la inteligencia de la operación que ha producido estas mismas efemérides para poder adelantarnos en estos procesos. Hasta aquí hemos hablado un poquito sobre cómo hacen esa compensación de la posición orbital y demás, pero no hemos hablado más allá que la órbita ecuatorial. Me falta, y hemos mencionado un poco sobre el cementerio de satélites, pero no hemos hablado de las órbitas inclinadas. Cuando un satélite llega a su vida útil y la ha cumplido, la posición en la que debe operar el satélite para poder seguir con vida ya no puede estar compensando la triaxialidad todo el tiempo, las 24 horas del día, cada segundo, porque no le queda suficiente combustible para poderlo hacer. No tiene la suficiente fuerza como nosotros cuando nos vamos haciendo ancianos, pues vamos a perder toda la fuerza para poder compensar todos los achaques que nos van a empezar a dar. Y le pasa exactamente lo mismo al satélite. El satélite pierde la gran cantidad de combustible que tiene porque ya no le queda mucho y entonces compensa cada vez menos y empieza a hacer unas salidas de la órbita ecuatorial de 0 grados se considera el ecuador, de 1 o 2 o 3 grados y empieza a salirse de la órbita que podemos ver nosotros típicamente y tenemos que hacer una compensación nosotros en tierra de esa triaxialidad, dado que ya el satélite no está compensando porque ya cumplió su vida útil, ya no tiene fuerza, ya no tiene combustible, entonces empieza a salir de la órbita y es el operador en tierra el que debe operar estos cambios, es decir, ya la triaxialidad no la opera el satélite, sino que es la estación en tierra que debe hacer el seguimiento todo el tiempo, subir, bajar, izquierda, derecha, siguiendo el satélite. ¿Cómo se hace? Pues se mide, ok, la antena midió que estaba recibiendo 15 voltios de recepción, entonces ahora está en 14.3, ok, hubo un bajón. ¿Censa hacia abajo? No, se bajó mucho, entonces era hacia arriba y empieza a hacer esas compensaciones siguiendo el satélite de una forma rápida. Y eso pues evidentemente se traduce en una percepción de probable indisponibilidad del servicio, por lo que después de que la vida útil del satélite se alcanza, no se garantiza operación. Es probable que existan algunas experiencias de satélites en órbita inclinada que aún sigan operando después de los 15 años, porque todavía tienen algunos rezagos, algunas reservas de combustible y en tierra se alcanzan a compensar. Sin embargo, es demasiado riesgoso y pues ya el que decida operar con esos satélites es bajo su propia responsabilidad. Y es por eso que los operadores y dueños de satélite lanzan nuevos satélites para poder reemplazar los anteriores, enviar los viejos que ya no tienen combustible al cementerio de satélites y ubicar los nuevos, justamente para ubicar los nuevos en la posición orbital que estaba en la anterior para darle fuerza. Aquí debo decir que existen diferentes opciones para poder seguir avanzando y un nuevo camino en las telecomunicaciones que se abrió hace mucho tiempo. No existe, voy a decir algo estúpido y ustedes me perdonarán, no existen las estaciones de servicio o las estaciones de gasolina en el espacio. Así que no podemos ir a recargar el satélite. Pero ya existen algunas tecnologías importantes, como la que mostraré en breve, donde esto es un experimento que lanzó Intelsat para poder operar que cuando un satélite, como que fue específicamente el 901, que ya había alcanzado su ciclo de vida, le lanzaron otro avión, otro spacecraft, y este lo abrazó, realmente lo enganchó y le dio el combustible. Entonces ahora el avión anterior pues ya no tiene combustible, pero el nuevo avión lo abrazó, lo enganchó y ahora hay un avión sobre otro avión y le ha dado una inyección de muchos más años de vida a un satélite que estaba viejo. Funciona de esta forma. Este es el experimento de Intelsat a través del Mission Extension Vehicle MEF-1, que es el MEV del Northrop Grumman. Y aquí vemos justamente cómo pues este grupo pudo diseñar y construir un vehículo, un spacecraft que podía abrazar a otro, que podía abrazar al anterior, que es este. Este es el MEF-1 y este es el anterior IS-901, donde el MEF engancha al anterior satélite y dado que el anterior spacecraft ya no tenía combustible y estaba a punto de entrar en órbita inclinada, pues estas son fotos reales de cómo venía el acercamiento
del MEF al satélite, cómo se viene acercando y cómo lo engancha para poder entonces este nuevo spacecraft abrazarlo y darle un poco más de vida útil en años para seguir operando. Este es una operación atípica, esto es lo nuevo, ustedes los pueden buscar aquí en YouTube, parte de esta información, y pues nosotros continuar aquí con parte de nuestra exposición. Ahora, es cierto también que parte de lo que hemos hablado también se explica con nuevos satélites, entonces los nuevos satélites vienen, desplazan o se ubican cerca, estamos hablando cerca de menos de 200 kilómetros de distancia al satélite actual, y el satélite actual que ya está a punto de morir, lo envían al cementerio del satélite, lo sacan de la órbita y simplemente lo mueven hacia atrás y se ubica el nuevo en la posición actual. Hoy en día hay para el territorio mexicano hay dos proyectos de estos, uno propio del Grupo América Móvil y otro específico de la flota de Eutelsat. Entonces, pueden ser de esta forma o pueden ser a través de los experimentos que está haciendo la gente de Intelsat con estos MEF. Ya llevan dos, el primero fue en febrero, finales de febrero, inicios de marzo del 2020, y a finales del año pasado también hicieron el segundo para un satélite que cubría la operación en Europa. Entonces, pues, esta es la forma en la que se le da vida a esas órbitas, a esos satélites que han perdido su vida útil. Ahora, si me permiten, hablaré un poquillo sobre la solución de las órbitas inclinadas y explicaré parte de cómo funcionan estas órbitas. Yo lo he tomado de otra exposición que habíamos hecho en Access para órbitas bajas, y la forma mía de poder explicarlo es de la siguiente forma. Esta es la Tierra. En la Tierra, la línea roja habla del ecuador, y todo aquello que esté por encima del ecuador entre 0 y 2 grados se le llama órbita ecuatorial, pero por encima de eso empieza a convertirse en una órbita inclinada. Entonces, las órbitas inclinadas, pues los satélites que deberían estar quietos y que nadie los va a seguir, y que son solo un satélite en específico, estoy hablando de la órbita geoestacionaria, pues ya no les vamos a poder seguir tan fácil, y es la órbita de color azul que va entre los 2 grados y los 70 o 69 grados. Y esto significa que ya después de eso, pues no hay forma en la que lo podamos seguir, porque aun cuando las antenas estaban apuntadas todas sobre el ecuador, buscando el ecuador, ahora el que se movió fue el satélite y pues no lo vamos a poder seguir, o por lo menos lo seguiremos solamente por algunos sectores o algunas horas del día, y eso pues es negativo. Ahora bien, entendiendo este concepto, las órbitas inclinadas, que son las que ven ustedes en color azul, son las que están llevando a cabo la solución en órbita baja. Entonces, órbita ecuatorial tenemos la GEO y la MEO, y en órbitas bajas tenemos la inclinada, porque aquí ya en órbita baja la inclinada no es un problema, la inclinada es una característica propia de la órbita baja. En la órbita media o en la órbita geo, pues tener la órbita inclinada significa que está mal. En la órbita baja significa una característica innata propia de la órbita baja. Entonces, los satélites de órbita baja van a estar orbitando como electrones alrededor de su núcleo, la Tierra. Y es porque van a estar desde los 2 grados hasta los 90, e incluso las órbitas polares, que el experimento realmente de Starlink funcionó para los países más extremos, es decir, los que están más en el sistema polar o encima de los 65 grados, porque fue en el norte de Norteamérica y en el sur de Sudamérica. Entonces, los experimentos, por ejemplo, de Starlink empezaron en las negras, en las órbitas negras, que son las órbitas polares, para poder dar perfecta conectividad a los polos, que hoy ninguno de los operadores por satélite los pueden dar, y eso pues obviamente tampoco es de mucha importancia, en el entendido que no hay muchas personas que demanden conectividad en esos puntos. Entonces, es así como se emitieron las órbitas inclinadas y las polares. Este es el concepto, y cuando los veamos en nuestro sistema
pues los vamos a ver algo así como esto. Vamos a ver que las órbitas inclinadas van a estar así y las órbitas de color negrito o aquí que van a estar simplemente orbitando, fíjense, estas negritas bajan y vuelven y suben, no entran dentro del sistema rojo y azul que estamos viendo aquí de órbita inclinada, sino que van a estar simplemente orbitando como una aureola sobre el globo terrestre, y eso así es lo que va a pasar con el sistema de órbita baja o LEO. Bien, entonces aquí unos cálculos que creo que no vale la pena explicar, pero para resumir entonces, los satélites están estructurados por varios subsistemas: el subsistema de antenas y comunicaciones, el subsistema de energía eléctrica y control térmico, el de posición y orientación, el de propulsión, que es el que controla la triaxialidad, la telemetría, el sistema de rastreo y el sistema estructural para el spacecraft. Y aquí pues explicarles a ustedes parte de todo lo que significa el sistema de antenas y comunicaciones. En la realidad, como se los explicaba también en la sesión anterior, los platos y las comunicaciones por satélite realmente nos han hecho entender muchas cosas equivocadas sobre la comunicación en tierra. Y es que en las antenas, la antena realmente no es el plato, sino este es el reflector. Entonces, en antenas existen pues diferentes tipos de antenas, pero específicamente para las comunicaciones por satélite hablamos de que las cornetas son las antenas. Las antenas son las cornetas que realmente funcionan como antenas de apertura, y las antenas de apertura tienen unos reflectores que llaman los platos parabólicos, y solo en algunos casos específicos se utilizan monopolos para comunicación, bien sea cifrada o incluso de radio en los satélites. Entonces, esto es importante decirlo, son las cornetas de apertura lo que realmente son las antenas, que se valen de un reflector parabólico para poder darle más señal o condensar la señal que no se pierda y enfocarla toda hacia adelante. El patrón de radiación de estas antenas pues es digamos hacia adelante y hacia atrás, entonces sale señal hacia adelante y sale señal hacia atrás, pero en un reflector coge toda la señal que se puede estar perdiendo y que se está desperdiciando hacia atrás, y la impulsa toda hacia adelante, y lo que hace el reflector es reflejar toda la señal hacia un solo sentido y condensar toda la fuerza hacia un solo haz. Entonces, la que emite la señal es la antena o la corneta de apertura, y lo que hace el plato parabólico es que toma toda la señal y la refleja a un solo punto. Y en algunos casos específicos, como los primeros satélites como el Sputnik, que tiene un nombre parecido a la vacuna del COVID de Rusia, este satélite tenía comunicaciones a través de monopolos. Bien, entonces en los sistemas de satélite esto ya es una teoría un poco cansona, no se preocupen, ya casi terminamos parte de nuestro taller académico, y para abrir la sesión de preguntas es decirles que en el tierra la antena satelital con su reflector parabólico, la misma antena transmite y recibe, mientras que en el satélite existe una antena para transmitir y una antena para recibir. Y es simplemente, si ustedes siguen la manito aquí del mouse, la señal llega al satélite a través de una antena, pegó un reflector, el reflector se lo pasa a una corneta de apertura o la antena, y entonces pasa por un LNA, un convertor, un demultiplexor, un atenuador, un multiplicador, un amplificador, y vuelve y sale hacia la Tierra con una nueva corneta de apertura y un nuevo reflector, y así apunta hacia la Tierra. Es por eso que se le llaman a los satélites simplemente espejos de comunicaciones, porque llega la señal, pasa por todos los subsistemas de comunicación y sale por otra para poder ser enviado a la Tierra. Es por eso que en satélite la antena que transmite y la antena que recibe son dos antenas diferentes, mientras que en tierra se tiene una única corneta para transmitir y recibir. Entonces ustedes ven evidentemente que en tierra se utiliza un solo reflector parabólico y una sola cornetica para poder operar. Bueno, ya aquí viene parte de la explicación del transpondedor. El transpondedor simplemente es hablar de la capacidad que tiene el satélite para poder operar.
Se utiliza típicamente en dos polaridades. La polaridad, si es lineal, se habla de horizontal y vertical para poder reusar frecuencias. Si yo en la física existe, y sobre todo en el electromagnetismo significa, se habla mucho de la ortogonalidad de la señal. Entre más ortogonal exista una señal versus la otra, pues no se van a interferir. Entonces, un tema técnico por teorema de cosenos, por más que yo transmita una señal vertical y luego una señal horizontal, voy a ser ortogonal porque estoy a 90 grados, y en 90 grados en una construcción por teoremas, sí, de electromagnetismo, pues no voy a tener de ninguna forma interferencia unos con otros. Entonces se descubrió que yo podría utilizar, y esto sí es una ganancia para el mundo satelital, no para los operadores como Access, sino para los dueños de satélite como Eutelsat, SES, Cipasat y demás, y es poder vender el mismo espectro de frecuencias que tienen disponible en una polaridad, que es la vertical, venderla en otra polaridad, que es la horizontal, porque se puede reusar las frecuencias en el entendido que si se transmiten ortogonalmente a 90 grados, pues se puede reutilizar la señal y tú simplemente volteas la corneta, le das un girito para que transmita entre 90 o 0 grados. ¿Sí? Y esto es importantísimo porque le da ya la venta, por ejemplo, si tenían 500 MHz, pues ahora pueden vender 1000 MHz. Si tenían 250, pues pueden vender 500 MHz. Y la cantidad de transpondedores dependerá de la construcción y la viabilización que se hizo en el diseño para poder operar. Típicamente en 250 MHz estaríamos hablando de cerca de 8 transpondedores de 36 MHz, o 7 transpondedores de 36 MHz para poder operar estos servicios. Cada transpondedor va a ser configurado de una forma diferente dependiendo del uso y el cliente que utiliza la totalidad del transpondedor o una parte del transpondedor, con una sensibilidad y con una ganancia. Y para ello, simplemente explico que eso tiene unas curvas tradicionales de operación, curvas en las que si yo defino en cada uno de los puntos cartesianos, pues la generación de la ganancia del satélite en cada uno de los transpondedores, cada uno va a ser diferente, pero va a tener una curva de linealidad en donde yo tengo una potencia de entrada y una potencia de salida, y yo veo que si yo aumento cada uno de los puntos de la potencia de entrada en ese transpondedor y la potencia va aumentando linealmente, pues puedo seguir operando. Pero llegará un momento en el que yo ya no puedo crecer de una manera lineal, y es hasta ahí donde da la potencia del transpondedor. Y esto se da porque, como lo expliqué en el slide anterior, cada uno de esos punticos que tiene el transpondedor o la potencia, pues está compuesto por amplificadores, y los amplificadores tienen curvas de nivel donde ya, por más de que yo aumente la cantidad de potencia de entrada o que le llegue a la antena del satélite, que se lo pasa a un sistema de comunicación llamado transpondedor y luego vuelve y lo transmite a la Tierra, pues ya no va a ser lineal y no vamos a tener la operación máxima. Así que es un sistema finito con una característica finita de comunicación. Con esto, estimados, finalizamos parte de lo que es la introducción de satélites para operadores no satelitales. Es mucho más tema el que nos resta por seguir hablando para poder describir el mundo satelital sobre eficiencias, modulaciones, desvanecimientos, comportamiento versus lluvia, compensaciones, entre otras. Pero pues hace parte de un taller introductorio justo para que sirva como abrebocas de la comunicación por satélite, y para divertirnos un poquito en esos 10 minutos que nos restan de taller. Antes de abrir la sesión de preguntas, hemos abierto un espacio a través de Kahoot, donde en Kahoot quisiéramos que se conectaran en kahoot.it. Ustedes entran a través de sus teléfonos celulares a kahoot.it y les va a pedir un pin de juego, donde vamos a reconocer aquí a los 3 mejores jugadores que hayan entrado a este taller y que hayan logrado aprender parte de lo que hemos explicado. En esto ustedes simplemente entran a kahoot.it, les solicita
acceder a este número, ustedes por favor coloquen, es 200-0364. Aquí vamos a ver que ustedes pueden colocar sus nicknames. Por favor, traten de colocar nombre, apellido y si pueden, guión al medio, empresa, para poder verlos, o simplemente su nombre o su nickname para poder ver la calificación. Una vez veamos, aquí ya se conectó Raúl. Una vez vayamos viendo que ya estamos listos, vamos a dar 3 o 4 minutos para que las personas se conecten. Carla y Daniel pueden también participar. Les pedimos que pues, se unan justamente para que podamos terminar nuestro proceso y hacer el cierre con preguntas. Gracias, Ana. Gracias, Oscar. Gracias, Luis. Claudia. Carla. Damián. ¿Perdón? Ah, ya. Daniel, vamos a dar 2 minuticos más para poder acceder, los que hayan alcanzado a loguearse. La página es kahoot.it, para los que no escucharon. Ya por entrar ya ganamos, ¿no? ¿No? El tema es que ya se me olvidaron las preguntas. Bien, voy a cerrar acá. Entonces, a las 12 personas que ya se conectaron, les explico la dinámica del juego. Ustedes verán en la pantalla de la presentación la pregunta y las opciones de respuesta también allí en la pantalla de este computador donde estamos presentando el taller. Y las respuestas estarán asociadas a unos colores. Cuando ustedes accedan, cuando ya empiece, pues el tiempo para poder calificarse, solamente en su celular aparecerán los colores. Ustedes deben señalar el color de la respuesta correcta. Las opciones múltiples que aparecen en la pantalla están asociadas a colores y ustedes utilizarán esto. Entre más rápido respondan, más puntos tienen. Pues respondan correctamente y rápido, más puntos tienen. Entonces, con las 15 personas que están en este momento logueadas al juego, vamos a empezar. Ok, empezamos. La primera pregunta. Boeing, Thales Alenia y Airbus son fabricantes de... Ahora en su celular, coloquen el color de la respuesta correcta. Muy bien. Todos han respondido. Perdón, solo respondieron 11 de las 15 personas. La respuesta correcta es satélites y aviones y 8 de las personas lo respondieron bien. Así que en este momento el puntaje más alto es Jorge H., Rodrigo y Eduard va en tercer lugar. Segunda pregunta. Ordene de mayor a menor la posición orbital que quede más vertical a Ciudad de México. 90 West, 94 West, 105 West, 90 West, 94, 90, 91, 85. Ok, nos quedan 8 segundos. Correcto. Entonces tenemos 3 personas han respondido correcto. Ciudad de México está ubicado realmente en 98 West y hemos logrado observar que a 4 grados está 94, a 7 grados está 105 y a 10 grados, a 8 grados pues está 90 West. Esas 3 personas han respondido bien, entonces los puntajes se cambian. Jorge 1600, Raúl 1300, Damián 900. Sigamos. ¿Verdadero o falso?
¿Un satélite eléctrico llega más rápido a órbita que uno de combustible? ¿Un satélite eléctrico llega más rápido a la órbita que uno de combustible? Correcto, son las 11 personas que respondieron falso. Está bien. Como los vehículos también que conocemos, los vehículos tradicionalmente eléctricos, digo tradicionalmente porque tal vez algún Tesla ustedes miran, este Tesla es más rápido. Tradicionalmente los eléctricos son más lentos que los de combustible y pasa exactamente igual con los spacecraft, con los aviones de satélite. En este caso dice que Raúl fue supremamente rápido pues se está asegurando la segunda posición. Jorge sigue en el primero y Damián sigue en el tercero. Continuamos, pregunta 4. Para que un pin de 600 milisegundos se complete, ¿cuántos kilómetros recorrió el haz electromagnético en órbita Geo, donde la distancia es 38.000 kilómetros? Solo tienen que multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Cuántos kilómetros recorre el haz para ir y volver desde el punto de origen hasta el punto de destino? La respuesta correcta, estimados, es 4 veces porque, por ejemplo, el haz sale desde México hasta el satélite, ahí van 38.000. Baja, por ejemplo, en Miami o en, no sé, en Cuba, entonces van otros 38.000. Y en este caso solamente va el paquete de ida y falta que se devuelva el paquete. Entonces vuelve y hace sube y baja, así que hace 4 recorridos, 4 por 38.000. Así las cosas, pues ninguno puntuó, siguen los mismos 3 en el podio. Rodrigo está cerca al punto de igualarse con Damián y Edward, que es de Access, está en el quinto puesto. Vamos con la quinta pregunta. Ordene de mayor a menor la ubicación de satélites respecto a la Tierra. Respecto a la Tierra. De mayor a menor, es decir, de más lejos a más cerca. Ok, para las 2 personas que respondieron correctamente, el más lejano, como se les explicábamos en el taller de hoy, están más lejos de la Tierra porque se expulsan de la órbita. Luego viene la órbita Geo, luego viene la MEO y luego la LEO, del mayor a menor, de lejos a cerca. Entonces, así las cosas, Antonio sube una posición, Damián, Rodrigo no puntuaron, Raúl y Jorge tampoco, pero ya nos quedan solamente 2 preguntitas. Esta de verdadero o falso, el periodo orbital o el tiempo que tarda el satélite en dar la vuelta en una órbita Geo es de 24 horas. Sí, así es, porque es un satélite de órbita geoestacionaria. Al estar quieto con respecto a la Tierra, los movimientos son exactamente iguales que el de la Tierra y por lo tanto, si un día terrestre es 24 horas, el día o el periodo orbital del satélite también lo es. Por lo tanto, la respuesta correcta es verdadero y 10 personas respondieron así, dando entonces que las nuevas puntuaciones son: Raúl supera a Jorge, Edward llega al podio y Damián está perdiendo el podio con Edward, alguien de Access. La siguiente pregunta es realmente ¿qué tanto le perdió a la capacitación? 10, 7, 6 o nada. Cualquier respuesta de estas es válida. Bueno, pues muchas gracias a todos los que respondieron que aprendieron bastante sobre esta capacitación y dando entonces el premio al tercer puesto fue para Damián. Juan Damián, felicitaciones. El segundo puesto para Jorge H. Y el primer puesto y ganador, supongo que fue Raúl, es correcto. Raúl, no sé tu apellido, pero los felicitamos a Carla,
que es sponsor de Access en el cuarto puesto, y en el quinto puesto no alcancé a leer. Estos son el podio de esta calificación. Ahora me dispongo pues a escucharles parte de las preguntas que ustedes pueden escribir. Daniel, tú como moderador nos dices cómo procedemos. Muchas gracias, Germán, muy interesante, y esta dinámica creo que refuerza la información que nos compartiste, entonces me parece muy interesante. Muchas gracias por esta iniciativa, la dinámica muy interesante, y gracias a nuestros asistentes por su participación. Ojalá hubieran sido más, pero bueno, iniciamos con algo. Estamos pendientes de que nos compartan sus contactos, los participantes que tuvieron ahí que fueron ganadores, pues compártanos aquí sus datos de contacto, pues para que Carla los pueda contactar y ver esos puntos, cómo los van a aplicar. Aquí tenemos José Humberto Reyes, nos comparte su correo electrónico, muchas gracias. Y tenemos una pregunta de Raúl Infante: ¿a qué distancia más allá de su posición se considera que entra al cementerio de los satélites? Bien, Raúl, con la fuerza que tiene el satélite con el último pedazo de combustible, se expulsa lo más lejos de la órbita para que la atracción gravitacional no lo atraiga. Los satélites de órbita geoestacionaria, típicamente por modelo y diseño, sean de los años 70 o de los actuales, deben pesar cerca de 2 toneladas, dependiendo de la franja en la órbita donde se ubique. Así las cosas, para que no exista atracción gravitacional y se pierda en el universo, debe generarse cerca de 12.000 a 14.000 kilómetros de distancia a la órbita geo. Eso significa que puede expandirse o irse hacia atrás entre 14.000 o lo suficiente, es decir, satélites que hayan entrado en la órbita, en cementerios satélites, es que ya está perdido, no lo vemos. Hace 20 años se salió uno y lo sacamos, y pues ya debe estar a 300.000 kilómetros de la Tierra. Muy bien, muchas gracias, Germán. Aquí Raúl Infante nos comparte su correo. Es Raúl, nuestro ganador, ¿verdad?, del quiz. Es correcto. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, pues estamos a la espera de nuevas preguntas. No sé, Carla, si quieras agregar algo previo a que llegue. Bueno, ya tenemos aquí una pregunta que es del mismo Raúl, de Raúl Infante. ¿A dónde se encuentran los 2 telepuertos de Access en México? Sí, los 2 telepuertos se encuentran, uno en Iztapalapa, México, y otro se encuentra en Ixtlahuaca. En Iztapalapa es en el complejo de telecomunicaciones Comtel, donde se conoce como parte de la locación federal, y en Ixtlahuaca, que es también muy cerca al mismo México, que estaríamos hablando pues de donde hay un data center, y somos data center Tier 3. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, y bueno, lo que se animan a ponernos más preguntas. Carla, no sé si quieras agregar algo, hacer algún comentario adicional. Adelante. Sí, pues nada más la respuesta la pregunta que hizo Raúl sobre los telepuertos, la zona de Contel, no sé si recuerden donde estaba antes Satélites Mexicanos, que ahorita pues las facilidades están a nombre de Eutelsat. Nosotros estamos en esa zona, que es una zona federal, y en Ixtlahuaca, que es en el Estado de México, solamente para complementar esa pregunta. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta, anímense. Sí, muchas gracias. Pues me parece que el tema fue muy claro, muy concreto. Se presentó información que seguramente alguien ya maneja, fue para complementar conocimientos. Para muchos, como en mi caso, pues sí, es información nueva, diferente a lo que manejamos, porque normalmente
el tema de satélite lo manejamos como el medio para llevar información, ¿no? Pero no entramos a estos detalles que también son muy interesantes y que nos dan una perspectiva diferente. Entonces, pues vamos a tener la sesión abierta unos minutos más para que Sí. nos puedan dejar las preguntas y sus puntos Sí, yo también para que podamos. Adelante, Carla, perdón. Sí, perdón, Daniel. Les voy a dejar también aquí mismo en el chat mi contacto de mi correo para cualquier duda que tengan posterior a esta sesión, pues también se puedan contactar con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, Germán, no sé si tú quieras agregar algo adicional antes de terminar con la sesión. Por mi lado ha sido un placer, Daniel, acompañarlos. Para mí es un gusto. En Access creemos que parte de la dinámica del conocimiento de nuestros clientes, usuarios, proveedores, aliados y demás, es relevante en comunicaciones por satélite que ustedes entiendan lo que hacemos en la industria en la que nos movemos y pues todo lo fuerte que sigue el mundo satelital. Siempre las puertas abiertas para cualquier comunicación aquí en el correo de Carla, para que con ella pues podamos también interactuar lo que ustedes necesiten. Carla estará abierta, ella es nuestra gerente de cuentas en México de Grandes Telco. Y pues aquí el agradecimiento es para ustedes y para ti, Daniel. Gracias por haber permitido este espacio.